no podía terminar. Bueno, esta es la cátedra de Psicología Profunda, segundo año de Psicopedagogía, y esta es la comisión A. Creo que es la primera vez que tengo clases con la comisión A, porque nos pasó de todo y nunca nos pudimos ver. Así que bueno, tenemos nuestro primer encuentro vía Zoom, y ya luego será seguramente presencial. Sé que tuvieron en la semana pasada clases por Zoom con el profesor Federico, las dos comisiones. Y si no me equivoco, ustedes me dirán, estuvieron reforzando en realidad algo de lo que tenía que ver con segunda tópica, eso y yo, ¿no es cierto? Y algo de mecanismo de defensa puede ser también. También hubo una clase de apoyo que fue este sábado, como todos los sábados, que da el profesor González, y ahí creo que estuvieron trabajando un poco más de la misma temática, ¿no es cierto? ¿O quién me dice lo que trabajaron el sábado? Mecanismo de defensas, ¿qué tal, profe? Mecanismo de defensas y trabajo del sábado. Mecanismo de defensa. Bien. ¿Fueron viendo cada mecanismo de defensa puntualmente? Se hizo Sí, más como o una menos. línea del tiempo, profe, de los Claro. mecanismos, cómo van apareciendo, digamos, 1, 2, 3, hasta el 10. Ajá. Más o menos como cuáles son los primitivos y cuáles aparecen después de la formación del yo. Bien. Bien, eso es un elemento importante de esta cuestión de la aparición en sentido evolutivo, ¿no?, de los mecanismos de defensa. Y también esto, teniendo en cuenta el nivel de constitución psíquica que tiene este sujeto, ¿no? Y vemos desde los más primitivos hasta los más avanzados. Trabajamos todo lo que es el texto de ello y yo, y ahí estuvimos viendo algo de estos dos aspectos de estas dos instancias psíquicas, ¿no es cierto? Entonces, vimos la relación que tienen el ello y el yo, ¿no? Cómo están relacionados según la explicación de Freud y sobre todo según el gráfico que nos presenta Freud, como este iceberg, en donde el ello y el yo no están segmentados, sino que están unidos de una forma descendente, el yo hacia el ello, ¿no? Y dentro del ello el elemento reprimido. Lo que tendríamos que trabajar hoy un poco es la cuestión del super yo. En la cuestión del super yo, entra en juego, por supuesto, el complejo de Edipo. No vamos a profundizar mucho hoy en el complejo de Edipo, porque para complejo de Edipo tenemos más adelante, en una o dos clases más adelante, un trabajo específico sobre complejo de Edipo. Entonces, sí voy a mencionar, digamos, cuál es la importancia del complejo de Edipo en la formación de esta instancia, pero próximamente vamos a profundizar más cómo se desarrolla este complejo de Edipo, ¿no? Después de que veamos las etapas psicosexuales, que serían los temas venideros. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahora es segunda tópica, estamos viendo ello, yo, y ahora vamos a ver super yo, que sería la instancia que nos falta, y que tiene, digamos, sus diferencias con las instancias que veníamos viendo. Somos muchísimos, así que no voy a tomar asistencia, porque si no voy a perder 40, 45 minutos. Lo que voy a pedirles es que se anoten en el chat, cada uno, su nombre, apellido y DNI,
y después ese listado yo lo bajo y lo guardo. ¿Estamos? Sí, profe. A ver, hay gente que está con el micrófono abierto, no me acuerdo cuál era la clave para pedir el ser hospedadora. Ahí está. Bueno, ahí soy el hospedador, entonces los puedo silenciar porque más de uno se olvida el micrófono abierto y no podemos trabajar bien. Bien. Lo van anotando mientras yo voy compartiendo nuestra presentación de PowerPoint. Así nos vamos guiando. ¿Cómo vienen con lo que venimos trabajando? A ver si alguien se anima a comentarme un poco. Profe, Sí. buen día. Yo en particular sigo haciendo mi carpeta porque a mí me cuesta un poco entender los temas. Si bien me conecto a las clases los sábados y también hago las explicaciones otra vez que el profe dice, porque tenemos clases grabadas, y también leo, así que es como que voy ahí de a poco, pero lo que voy integrando en mí sería voy entendiendo y como que puedo encontrar algunas relaciones entre los textos, por ejemplo, pizarra mágica, carácter psíquico, y bueno, y ahora cómo se relaciona con el aprendizaje nuestra tarea del psicopedagogo justamente, así que voy lento pero seguro. Sí, sí, lo importante es tomarse el tiempo para poder leer los textos, para poder ir desanudando los textos, porque los textos tienen cierta complejidad, y además que cuando uno, como nosotros tenemos psicología profunda en un cuatrimestre, es muy poco tiempo para abordar toda una estructura teórica, ¿no? Y entonces cuando uno no puede hacer un recorrido pautado, histórico, y tomarse todo el tiempo para ver cómo evolucionó la teoría, cuáles fueron los cambios año a año, hay un montón de detallecitos que se pierden, muchas veces trabajamos con textos que son de 1920, muchos ya, que ya han logrado una síntesis y una cuestión más cerrada, más integrada, y nosotros nos perdemos de mucho en ese camino, ¿no? Entonces se dificulta por ahí la comprensión de algunas cuestiones. Por eso está muy bueno, y yo recomiendo mucho que usen el diccionario de la plancha. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan un término, ya el diccionario les explica más o menos desde cuándo se usa ese término, desde cuándo Freud empezó a diferenciarlo de otro, desde en qué textos ese término es sinónimo de o es diferente a, ¿no? Entonces el diccionario ayuda un montón a contextualizar lo que estamos leyendo. Que si no, muchas veces uno puede cometer algunos pequeños errorcitos por no saber algunas cuestiones, ¿no? Entonces está bueno que se apoyen sobre el diccionario, ir buscando términos, ir sacándose dudas, y ubicándose lo mejor posible. Lo mismo digo cuando leen las obras de Freud, siempre tratar de leer los prólogos, las introducciones, las notas al pie, que a veces uno quiere saltear para ir más rápido, pero ayudan a contextualizar generalmente lo que uno está leyendo. Entonces el prólogo o la nota de autor, de traductor, porque no es autor, ayuda a contextualizar la obra, ¿no? Entonces uno tiene un poco de idea de qué venía hablando Freud, de por qué retoma ese tema, o de por qué diferencia de otro término, etcétera, etcétera. Por supuesto que el conocimiento en ese sentido nunca es completamente acabado, hay un montón de cosas que quedan por fuera, porque vamos rápido, porque no es sencillo, a veces uno tiende a ser muy literal, y en este sentido en psicología profunda no hay literalidad en muchas cosas. Es decir, no hay una apoyatura en algo que yo pueda ver, o en algo que yo pueda entender de buenas a primeras. Hay un trabajo, ¿no?, que requiere, como bien dice la cátedra, de mucha profundidad y de mucho análisis
a veces muy desligado de lo empírico o muy desligado de lo que yo puedo ver o lo que yo puedo entender desde lo literal, ¿no? Así que cuando uno va trabajando esto tiene que tratar de despegarse un poco de ese deseo de poder ejemplificar de manera burda o encontrar alguna cosa que me pueda eh, responder cosas que quizás Sigmund Freud no quiso decir. Entonces a veces pecamos de acelerado por querer entender algo y no tomarnos el tiempo para ir trabajando los textos y para ir avanzando en el manejo de los textos. Yo siempre digo, no se asusten porque a medida que vayamos avanzando van a ir comprendiendo mejor algunas cosas. O sea que uno leyendo un texto, el primer texto, y parece que no entiende nada. Pero a medida que vamos avanzando y vamos leyendo más textos y vamos leyendo el diccionario, va cerrando un poco más. Entonces, con los próximos temas que nosotros vamos a ir viendo, que es desarrollo psicosexual, vamos a ver complejo de Edipo, vamos a ver narcisismo y algunas cuestiones más, te van a empezar a cerrar un montón de cosas que hasta ahora quizás no cierran. Pero lo que sí tienen que ir avanzando en la lectura, ir avanzando en el trabajo que hacen sobre los textos, porque se va a venir el parcial, ¿no? Entonces, sobre esta primera parte vamos a trabajar en el parcial. Indefectiblemente van a tener que alistarse con esto que estamos viendo ahora, ¿no? Para después pasar a otra instancia, y obviamente cuando hayan trabajado todo el material, iremos, ¿no? Al examen final, que requiere, sí, una cuestión más global y más integral. Pero bueno, en la medida en que podemos, vamos tratando de hacer lo que podemos. Profe, ¿las dos tópicas van a entrar en el parcial? Sí, sí. Bueno, Las dos tópicas gracias. y todo lo que vimos de represión y demás. Entiendo que sí, porque yo creo que esta es la última semana que tenemos antes de los exámenes finales de mayo, si no me equivoco. Y creo que después de eso estaríamos rindiendo el parcial. No sé, eso tengo que asegurármelo con el profesor Federico. Pero estamos medio ahí, así que lo que yo sugiero es que no dilaten si hay alguien que no está enganchado en la lectura o que anda medio por las nubes, siéntese con los textos, empiece a leer, empiece a buscar en el diccionario, empiece a buscar, aparte que tenemos la apoyatura de un montón de material que existe, digamos, en la web. Hay gente que se toma el tiempo de explicar, de subir videos explicando textos enteros, y que hasta incluso ayuda con algunos ejemplos, algunas cosas, y todo suma, ¿no? En la medida en que sea un contenido confiable, ayuda a la comprensión. Entonces hay que tratar de apoyarse en todo lo que uno pueda, en la lectura, en el material complementario, pero no se dejen estar porque estamos muy ahí, muy cercanos. Bien. Nosotros trabajamos hoy con la continuación del texto que ya se trabajó, del yo y el ello. Nosotros habíamos trabajado lo que es el prólogo, la introducción, el capítulo 1 y 2, en donde trabajamos ello y yo. Y ahora vamos a pasar al capítulo 3, que es el capítulo que sigue, ¿no? Entonces, en el tomo 19, de El yo y el ello, capítulo 3, las páginas 30 a 40. Es cortito el texto. Y por supuesto siempre les pongo la referencia del diccionario de Laplanche, porque es como uno de los más refinados. Hay un diccionario también de Rudinesco que está subido al Drive, que también está interesante, pero el diccionario de Laplanche es muy completo, ¿no? Entonces van a encontrar un poco casi todo ahí. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Estamos para empezar? Sí, profe. Bueno. Sí, profe.
Entonces las referencias, capítulo 3 del yo y el ello, que ya es un texto que veníamos trabajando, las clases anteriores, y el diccionario siempre como una especie de acompañante de los textos. El profesor González los hace trabajar mucho con el diccionario desde que empiezan, ¿no? Empiezan a buscar términos, a trabajar mucho sobre eso, así que siempre tenganlo a mano. Yo arranco hablando y mencionando un poquito de la cuestión del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque para que el superyo se instale, digamos, como instancia en el trabajo de constitución psíquica, sí o sí tenemos que hablar de complejo de Edipo. Entonces, aquí yo no utilizo más que la definición del diccionario, y como les dije, no voy a entrar a profundizar mucho más esto, porque vamos a tener otra instancia para desglosarlo más, para desarmarlo. Y entonces hablamos del complejo de Edipo, que ustedes habrán tocado algo de esto en psicología evolutiva niñez, me imagino. Y hablamos de que el complejo de Edipo es el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey. Cuando yo estudié psicología y empecé primer año, me hicieron leer Edipo Rey. Sí, profe. Que justamente es, no sé si ustedes lo habrán leído también. Sí, Sí, a nosotros también nos hicieron leer el mismo. Bárbaro, porque aparte está buenísimo. Y sobre eso se apoya todo, ¿no? Esta idea freudiana sobre el complejo de Edipo. Entonces, en su forma positiva, el complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey. Hay un deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, en el caso del varón sería el padre, y el deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto, ¿no? En Edipo Rey, justamente, bueno, sin saberlo, pero el amor hacia la madre y la rivalidad hacia el padre, el deseo de muerte, porque excede la rivalidad. En su forma negativa se presenta la inversa, es el amor hacia el progenitor del mismo sexo, y el odio y los celos al progenitor del sexo opuesto. De hecho, estas dos formas se encuentran en diferentes grados en la forma llamada completa del complejo de Edipo. ¿Qué es lo trascendental del complejo de Edipo? Y que después lo vamos a ver mucho mejor, porque por supuesto que en esto entra en juego el miedo a la castración, la envidia del pene, bueno, todas varias cuestiones más que después, complejo de castración, envidia del pene, que después vamos a revisar mejor. Pero acá lo importante tiene que ver con que el complejo de Edipo posee efectos sobre la estructuración de la personalidad, sobre la constitución de diferentes instancias, y en especial, por supuesto, el superyo y el ideal del yo. Para nosotros el complejo de Edipo es nodal, digamos, ¿no? Se asienta ahí en esa instancia muchas de las cuestiones que después van a estar vinculadas a la patología. Entonces es una... Profe, ¿está bien si yo digo que el superyo es la instancia que instaura no, al revés, que el complejo de Edipo es la instancia que instaura el complejo del superyo por el hallazgo del objeto deseado? ¿Por la resolución de eso? Tiene que ver con la resolución del complejo de Edipo, ¿no? ¿Y con el Pero hallazgo del objeto? ¿O no? Pero no, yo no lo diría así, por el hallazgo del objeto de amor. No lo ubicaría de esa manera. Lo que sí pasaría a explicar, en el momento que vos lo tengas que hacer, es que la resolución del complejo de Edipo instaura, digamos, el superyo, pero sobre todo por una cuestión de que se instala el mandato de la prohibición, ¿no? El superyo tiene que ver con esta cuestión de
lo que se puede y no se puede, lo autorizado y lo no autorizado, desde la figura que de alguna manera castra, ¿no? Ya sea el padre o la madre. De todas formas, no te apures, que cuando veamos mejor complejo de Edipo, vas a poder resolver mejor tu respuesta. Ok, profe. Así como, o sea, acá estamos viendo términos como para poder contextualizar, ¿no? Vimos el término complejo de Edipo, y ahora vamos al término de superyo, que es el término que trabajamos hoy. Y superyo, como también lo menciona el diccionario, es una de las instancias de la personalidad, descrita por Freud en su segunda teoría del aparato psíquico. Su función es comparable a la de un juez o un censor con respecto al yo. Freud considera la conciencia moral, la autoobservación, la formación de ideales como funciones del superyo, que se van a encontrar con algunos de estos conceptos, ¿no? Conciencia moral, autoobservación, formación de ideales, y él los considera como funciones del superyo. Es la moral estricta. ¿Cómo? Es la moral estricta, vigilando y amenazando y castigando al yo, sería. Sí, en algunos casos va a ser más estricta y en otros no tanto. Va a depender de quién instale, de cómo se instaure esa instancia, ¿no? Ah, bueno, profe. De cuán riguroso haya sido, porque acordémonos que esta instancia tiene que ver con las figuras parentales, ¿no? Es decir, que ellos entran en juego para instalar esta instancia. Entonces, cuanto más estricto haya sido, digamos, quien entre en juego en este desarrollo, y cuanto más haya transitado este complejo de Edipo con mayor o menor fuerza, ese superyo va a ser más hostil, o quizá no tanto. Por eso yo siempre digo que algunos somos víctimas de un superyo muy, muy hostil y muy castigador, ¿no? Entonces tenemos poco margen para salirnos de lo correcto. Y hay otros que tienen una estructura un poco más laxa, ¿no? Pero por supuesto que es por supuesto que es la estructura que se encarga, ¿no? de todo lo que tiene que ver con funcionar como un juez o como un censor del yo. Pero nos el podemos principio encontrar, del deber. claro, sí, todo lo que tiene que ver con el principio del deber, con la conciencia moral. Ahora, para que esta instancia, digamos, se establezca, se instale, participan las figuras parentales. Y esto a través del complejo de Edipo, ¿no? Entonces, esto es también en algún sentido un avance muy importante en la teoría freudiana, porque para la época no había, digamos, influencia ambiental sobre el desarrollo de las personas, ¿no? Veníamos de una serie de teorías muy biologicistas, ¿no? Desde Darwin y demás, y muy centradas en lo orgánico, en lo hereditario, un montón de cuestiones. Entonces lo ambiental tenía como muy poco influjo en el desarrollo del ser humano. Y estos aspectos de la teoría freudiana vienen de alguna manera a incluir a terceros o a figuras del ambiente, del entorno de una persona, como partícipes de la instalación del psiquismo, ¿no? De la constitución del psiquismo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Esto profe. si lo pensamos, ¿no? A nivel de cómo las teorías venían formulando cuestiones ligadas a la psique humana, y cómo Sigmund Freud viene a modificar por completo justamente esta instalación del psiquismo, y sobre todo lo que linda con la psicopatología y con las explicaciones que giran alrededor de la psicopatología. Ya no únicamente centrada desde lo orgánico, sino relacionada con algunos aspectos del ser humano que son desconocidos, como el inconsciente, y ya en su segunda tópica con la participación de las figuras parentales o de las figuras de apego para esta constitución, ¿no? Entonces deja de ser
algo estrictamente biológico, y empieza a haber una incidencia en la crianza y en la figura de amor, de apego, que de alguna manera va a condicionar, si se quiere, la constitución psíquica del niño. Profe, ¿Sí? incluso en esa época era muy imperante la afirmación de que el hombre era malo por naturaleza. Ya era una condicionante desde ese bebé o sujeto. Claro, sí, en ese sentido hubo, viste, distintas posiciones, o que el hombre era una Era como tabula la ley. rasa, o que el hombre ya era malo por naturaleza, digamos, en ese sentido, filosófica y epistemológicamente siempre hubo posturas diferentes. El tema es que para la época de Freud, la medicina estaba estrictamente centrada en lo biológico, ¿no? En lo biologicista y totalmente desapegado de cualquier influjo ambiental, ¿no? Ambiental y social, cultural, de lo que se atrevió a hablar, digamos, Sigmund Freud en El malestar de la cultura, Tótem y Tabú, algunas cuestiones ligadas a lo cultural, es un avance muy importante, digamos, para la época. Freud es un gran transformador de lo que venía instalado como las funciones psíquicas y sobre todo como las explicaciones que tienen que ver con la aparición de la psicopatología. Entonces, por eso yo siempre recalco y me gusta tanto Freud, más allá de que uno tenga un manejo completo o no de la teoría, pero porque para la época fue como un Copérnico de la época, ¿no? Vino con un planteamiento que echó por tierra muchas cuestiones que estaban instaladas, y fue modificando imperiosamente muchas cosas que eran necesarias para una mejor comprensión del psiquismo humano. Sí, Y profe. para... ¿Cómo? Como usted decía, diciéndolo epistemológicamente y filosóficamente, él dio una respuesta más prudente a todo esto que se venía hablando acerca de los comportamientos del hombre, del sujeto. Y es importante todo lo que Freud aportó a la psicología, Sí, por ya como supuesto. ciencia, ¿no? Más allá de que hay mucha gente que rebate la teoría freudiana por su falta, digamos, de contrastación empírica o por su falta Sí, de hallazgos o de pruebas, digamos, contundentes a nivel empírico, porque esto es una formulación teórica. sí, Ahora, a vos te puede gustar o no la formulación teórica, vos puedes estar de acuerdo o no, pero hay algo históricamente trascendental en esto que tiene que ver con la modificación del entendimiento que se tiene sobre la psique humana y sobre todo la modificación en el tratamiento que se le va a dar a las personas con padecimiento mental. Ya exacto. no centrado, digamos, en la estructura orgánica, sino centrado en otros métodos que tenían que ver con la terapéutica analítica y sobre todo a través de la palabra, como el gran recurso para trabajar con el psiquismo humano. Entonces, si Freud no hubiese aparecido, seguramente yo no sería psicóloga y vaya a saber qué sería, digamos. Y ustedes tampoco serían psicopedagogos. Entonces, Y en andás ese a saber también, sentido, pero capaz que nos quedábamos con lo primero también. No se sabe. igual viste que uno nunca se queda con lo primero. Esto en reglas generales, generalmente siempre uno va buscando respuestas, ¿no?, a los planteamientos. Y la historia en ese sentido, por suerte, a pesar de todo lo malo, tiene como una tendencia a explorar nuevas respuestas. Por supuesto que a veces pasan 100, 200 años, 300 años más que estamos con el mismo paradigma, hasta que de repente el paradigma empieza a hacer agua y empiezan a romperse cosas que ya no tienen más respuestas y aparece una nueva respuesta que establece un paradigma nuevo, ¿no? Como diría Thomas Kuhn con toda esta cuestión de las revoluciones científicas y los cambios de paradigma. No hay ningún conocimiento que sea estático, que sea para siempre. Y así todo, la estructura psicoanalítica es una estructura muy difícil de refutar.
Yo durante muchos años enseñé historia epistemológica de la psicología, y la teoría psicoanalítica es una de las más difíciles de refutar, porque tiene un núcleo duro muy, muy estable y muy cerrado, y el cinturón que protege ese núcleo duro es muy permeable. Entonces, es una estructura que no la podés refutar nunca porque siempre te lo responde de alguna manera. ¿Vieron cómo somos los psicólogos? Hay un meme que dice, lo que vos le preguntás al psicólogo, todos te van a responder, depende. Y la estructura psicoanalítica es un poco así, es decir, es tan laxa en el sentido de que puede responder según cómo se presente la situación, o dependiendo de cómo haya transcurrido esa historia de vida, esa subjetividad, y todo se puede adecuar a una respuesta diferente. Entonces, científicamente, el psicoanálisis es muy criticado por eso, por la dificultad de ser contrastado y refutado, ¿no? Es decir, pero bueno, me estoy yendo a cualquier lado. Clásicamente, entonces, el superyo se define como el heredero del complejo de Edipo, y se forma por interiorización de las exigencias y las prohibiciones parentales. ¿No? Que eso es lo que veníamos diciendo. En la formación de esta instancia entran en juego, entonces, las figuras parentales. ¿Qué pasa con el ideal del yo? Acá menciono ideal del yo, porque en el texto que nosotros trabajamos, que es el capítulo 3, aparece constantemente superyo ideal del yo, ¿no? Sí, como si se hablara más o menos de lo mismo. Es que Freud habla de lo mismo, y por eso hago esta mención, ¿no? Porque acá esto también es parte del diccionario, y dice, en Freud resulta difícil delimitar un sentido unívoco del término ideal del yo, es decir, un mismo sentido para este término. Las variaciones de este concepto obedecen a que se haya íntimamente ligado a la elaboración progresiva de la noción del superyo, y de un modo más general, de la segunda teoría del aparato psíquico. Así, en el yo y el ello, que es el texto que nosotros trabajamos, se tratan como sinónimos ideal del yo y superyo. Mientras que en otros trabajos, la función del ideal del yo se atribuye a una instancia diferenciada, o por lo menos a una subestructura particular existente dentro del superyo. Es decir, que en el texto que nosotros estamos leyendo, ideal del yo y superyo se toman como sinónimos. Porque vieron que constantemente Freud dice superyo o ideal del yo, es como que estuviese hablando de la misma cosa, y efectivamente lo está haciendo. Pero vamos a encontrarnos con otros textos en donde se va a diferenciar el concepto. Vieron que era un poco lo que pasaba con defensa y represión, ¿no? Que en un primer momento las usaba como sinónimos, y después los termina separando, le termina dando sentidos diferentes. Este ideal de yo es instancia de la personalidad que resulta de la convergencia, claro, porque acá hace la explicación, digamos, de lo que sería el ideal del yo, sin ser un sinónimo como trabajamos en este texto, como la convergencia del narcisismo, idealización del yo, y de las identificaciones con los padres, con sus sustitutos y con los ideales colectivos. Como instancia diferenciada, el ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse. Esto si lo tomamos como un término diferenciado. Pero yo no me voy a meter mucho en esto, porque en el texto que nosotros trabajamos lo tomamos, digamos, de manera igual, ¿no? Como si fuesen términos iguales. Sí, obviamente hay que recordar que en otros textos, en otras exposiciones de Freud, se establece esta diferenciación, ¿no? Se va a tornar una instancia diferenciada y va a tener que ver con otra cuestión, pero como una subestructura particular que está existente dentro del superyo. Y aunque Freud siempre va como
tomando los conceptos y los va limando, los va puliendo, y en un primer momento lo que era la misma cosa, después se termina fragmentando y se terminan definiendo cosas no diferentes completamente, pero sí con algunas cuestiones que difieren entre sí y con algunas particularidades que son muy similares. Arrancando el texto que trabajamos nosotros, que son 10 páginas. Hasta acá me vienen siguiendo, ¿no? Porque Sí. yo hablo como medio rápido y voy. Sí, profe. Sí, profe. Porque igual estuvimos leyendo y con el profe Bueno, Nico entonces también vamos intercambiando haciendo ideas, digamos. como un repaso nomás. Si ya estuvieron leyendo. Bueno. Porque yo con lo que trabajo es con esto, con algunos párrafos del texto, y sumando algunos conceptos que tenemos que leer Sí, para profe. poder entender, y no más El que profe eso. González nos dice que leamos tal capítulo, lo leemos y después en clase vamos interactuando, intercambiando ideas con él. De Bien. lo que leímos y entendimos y cosas así. Todas las clases trabajamos así con él. Pero este Bárbaro. texto todavía no trabajamos, profe. O sea, recién nos dijo que leamos para usted. Claro. O sea, Claro. que yo sepa, no leímos. No sé qué chica dijo que No. ya trabajamos. Capaz que alguno ya lo leyó y ya lo tiene más o menos claro. Seguramente después el sábado que viene lo van a retomar con el profesor, y van a interactuar un poco con esta modalidad, ¿no? Claro, pasa que por ahí se confunde cuando el profe dice el yo y el ellos, se confunde que está hablando del capítulo dentro de la parte del yo y el ello, pero serían los 3 capítulos. Él ya había mencionado que era conciencia inconsciente, me parece que es el primer capítulo, el segundo capítulo es el yo y el ello, y el segundo capítulo es el yo y el super yo ideal del yo. Pero algunos Exacto. solo leen el capítulo 2. Sí, Claro. así es. Claro, no. Tienen que ir prestando atención a cuáles son las referencias de los textos que tienen que leer. Yo siempre que tengo un PowerPoint, una presentación, está específicamente el texto que trabajamos, ¿no? Que ustedes tienen que buscar y que tienen que leer. Lo mismo con ello y yo en la clase anterior. Y los PowerPoint andan dando vuelta por ahí, así que de última se van a encontrar con eso. Cuando empezamos a leer el texto, el capítulo 3 específicamente, lo que nos dice Sigmund Freud es que si el yo fuera solo la parte del ello, modificada por el influjo del sistema de percepción, el subrogado del mundo exterior real en lo anímico, estaríamos frente a un estado de cosas simple. A mí me encanta porque Freud siempre arranca así. Si tal cosa fuera así, sería re simple, pero... Y ahí te tira una Y ahí cosita la más. complica. Sí, porque siempre arranca, la mayoría de los textos se van a dar cuenta que él dice, si esto fuera así, sería simple, pero se agrega algo más. Y entonces ahí le mete complicación. No se queda en lo fácil. Y entonces nos dice que varios motivos suponen la existencia de un grado o un estadio en el interior del yo, una diferenciación dentro de él que ha de llamarse ideal del yo o super yo. Fíjense que acá no dice y super yo, sino que habla de ideal del yo o super yo. Los toma como sinónimos, como nos dijo Laplace. Ellos conservan su vigencia. Que esta pieza del yo mantiene un vínculo menos firme con la conciencia es la novedad que pide aclaración, ¿no? Porque esta nueva instancia, que sería el ideal del yo, el super yo, establece un vínculo menos firme con la conciencia, nos dicen, ¿no? Después habla un poquito sobre lo que él llama el carácter del yo, que dice que es una sedimentación de las investiduras de objetos resignadas, contiene una historia de elecciones de objeto
elecciones del ello desde que nacemos y que se resignan mediante la represión. Para Sigmund Freud, todas las elecciones, digamos, del ello que se producen en los primeros, desde el nacimiento hasta la llegada al complejo de Edipo, digamos, el periodo de latencia como el fin de este término de elecciones de objeto y demás, es el que va a demarcar de alguna manera todo lo que viene después, ¿no? Es decir, para Freud los primeros años son trascendentales. Entonces lo que ocurre, digamos, en lo que tiene que ver con las investiduras de objeto, que se resignan, por supuesto, porque no pueden llevarse a cabo tal y como quieren, a través de la represión, de alguna manera van a demarcar todo lo que va a venir después, ya sea tanto en elecciones de objeto como en un montón de cuestiones. Por supuesto que uno no es consciente de esto porque uno no tiene recuerdo, porque todo eso está reprimido, pero son como especies de guías para muchas de las cuestiones que vienen después. Ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia, el carácter frente a los influjos de investidura de objetos resignadas, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderas, ¿no? Entonces, todas las identificaciones tempranas que existieron en nosotros, se van a, digamos, a perpetuar de alguna manera, y por supuesto que esto es universal y se produce, digamos, en todo contexto y en todo sujeto. Después, cuando nosotros vemos transferencia y contratransferencia, vemos cómo en la transferencia se producen esas repeticiones que tienen que ver con las elecciones de objeto de amor tempranas, ¿no? Entonces, hay algo que va a instalar un cierto camino, una cierta repetición, que nosotros no sabemos ni de dónde viene, ni por qué sucede, y tiene que ver con los sucesos de los primeros años de vida, ¿no? Muchas veces... Con las primeras elecciones. Con las primeras elecciones, sí, de objetos de amor, que por supuesto luego se reprimen porque no son viables esos objetos de amor. Y por eso también entra en juego el complejo de Edipo, digamos, como el gran complejo nodal que va a instalar la prohibición de muchas de las elecciones de objeto que hacemos en los primeros años. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo, pues tras se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo, que es la identificación con el padre. Y ahí Freud hace una notita al pie y dice que cuando él dice la identificación con el padre, habla de los progenitores, ¿no? Puede ser el padre o puede ser la madre. Incluso hoy ya más de avanzada hablamos de figura de apego, figura de amor, porque a veces no es el padre ni la madre, ¿no? Es un ¿Quién cuidador, cumple con ese rol? un cuidador o un abuelo, un tío que cumple con el rol, digamos, de padre o de madre. Siempre nos hemos fijado en mucha literalidad cuando hablamos de padre y la madre como si fuesen las únicas opciones existentes. Pero esto tiene que ver con las figuras de amor, con los objetos que uno elige en esos primeros años de vida y con los que se identifica. A primera vista no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto, es una identificación directa e inmediata, no mediada, y más temprana que cualquier investidura de objeto, ¿no? Estamos hablando de esta cuestión de identificación con el padre. Empero, las elecciones de objeto que corresponden a los primeros periodos sexuales y atañen al padre y la madre, parecen tener su desenlace, si el ciclo es normal, en una identificación de esa clase, reforzando de ese modo la identificación primaria. Básicamente, cuando arrancamos a hablar de superyo, vamos a arrancar hablando de esto, ¿no? De elección de objeto de amor, de identificaciones primarias, como la identificación con el padre o con la madre.
porque a partir de esto justamente es que después vamos a pasar a hablar del superyo. La actitud, postura ambivalente hacia el padre y la aspiración de objeto exclusivamente tierna hacia la madre caracterizan para el varoncito, ahí hay un error, el contenido del complejo de Edipo simple y positivo. Con la demolición del complejo de Edipo, tiene que ser resignada la investidura de objeto de la madre, y puede tener dos diversos reemplazos, o bien una identificación con la madre, o un refuerzo de la identificación padre. Sería la más normal en el caso del varoncito, ¿sí? Según Freud. La salida y el desenlace de la situación del Edipo en identificación padre o en identificación madre parecen depender entonces en ambos sexos de la identidad relativa de las dos disposiciones sexuales, y este es uno de los modos en que la bisexualidad interviene en los destinos del complejo de Edipo. Muy bien, entra un poco en esta cuestión de la bisexualidad infantil, que es un concepto que manejan todos los psicoanalistas, ¿no? Porque justamente hay que atravesar por esa etapa fálica, el complejo de Edipo y su resultante demolición o resolución, para después establecer una identidad sexual, sobre todo llegada a la genitalidad posterior al periodo de latencia. Pero va a tener que ver, ¿no? Con esa resolución también de ese complejo de Edipo. Podría ser también que la ambivalencia comprobada en la relación con los padres debiera referirse por entero a la bisexualidad, y no, como antes lo expuse, que se desarrollase por la actitud de rivalidad a partir de la identificación. Entonces, como él habla de que hay una bisexualidad en los niños, dice, quizá es esto lo que tiene que ver con esa ambivalencia entre la elección del padre o la madre, y no esta cuestión de la rivalidad con el padre, que también se establece como parte del complejo de Edipo. Pero bueno, es como que se explaya un poquito en cuestiones más ligadas a este complejo de Edipo, ¿no? Que después, por eso les digo, quédense tranquilos, porque lo vamos a ver un poco más profundamente. Así como resultado más universal de la fase sexual gobernada por el complejo de Edipo, se puede suponer una sedimentación en el yo que consiste en el establecimiento de estas dos identificaciones unificadas de alguna manera entre sí. Esta alteración del yo recibe su posición especial, se enfrenta al otro contenido del yo como ideal del yo o super yo, ¿no? Es decir, que a través de este complejo y de su posterior, digamos, resolución, se instala, ¿no?, esta instancia. Empero, el superyo no es simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto, del ello, sino que tiene también la significatividad, un valor direccional, de una enérgica formación reactiva frente a ello, ¿no? Es decir, de alguna manera está vinculada toda la elección de objeto de amor primera, que se establece en los primeros años, pero también se plantea, ¿no?, una especie de oposición a esas elecciones de objeto. Su vínculo con el yo no se agota en la advertencia, así como el padre debe ser, dice Freud, sino que también se asienta sobre la prohibición. Así como el padre no te es lícito ser. Esto es, no puedes hacer todo lo que él hace. Muchas cosas le están reservadas. ¿Ustedes saben que la resolución del complejo de Edipo es justamente como primer resultado la prohibición del incesto, ¿no? Y por supuesto que a través de esa prohibición del incesto
la finalidad o el fruto de ese complejo de Edipo sería la adaptación a todas las formas de la sociedad, ¿no? Es decir, que a través de la resolución de este complejo y de la instalación de la instancia del superyo, el sujeto está en condiciones de adaptarse a todas las formas de la sociedad. Y por supuesto, ya instalado desde la prohibición, y esa es la prohibición del incesto. Entonces, el superyo se maneja en la advertencia, porque vos tenés que ser como el padre, pero a su vez en la prohibición, porque no podés ser completamente como el padre, porque hay cuestiones que te están prohibidas, que te están vedadas, ¿no? El deseo sexual hacia la madre no se puede ejecutar. Porque el padre aparece como el que corta con eso y sobre todo el que amenaza ante esa situación. Entonces cuando eso se resuelve, se termina la historia. Y ese superyo tiene que ver, ¿no? En su estructura va a tener que ver con la advertencia y sobre todo con la prohibición. Porque ustedes saben que... Una consultita acá. Ante el sepultamiento sería el complejo de Edipo, sin importar la resolución que tenga el complejo de Edipo, ¿sí o sí igual se va a instalar el superyo? ¿O necesariamente el complejo de Edipo tiene que estar bien sepultado, por así decirlo, para que se instale el superyo? Y ahí está el tema. En realidad el complejo debería estar bien resuelto para que aparezca de la manera positiva sería para que se instale. Para que aparezca una instancia superyoica, digamos, bien estructurada. Puede pasar es que aparezca, digamos, la instancia en un sentido muy rudimentario, o... Vieron que la instalación, digamos, de cada una de estas instancias varían los sujetos, ¿no? Entonces, por eso uno cuando hace una evaluación psicológica, evalúa cómo están estructuradas las instancias. Es decir, cuánta fortaleza, por ejemplo, yoica hay en un sujeto que o puede desmoronarse ante cualquier impulso del ello, porque su instancia yoica no está en condiciones de mantenerse firme, o muchas veces también la instancia del superyo es tan hostil y tan perversa que destruye al yo también con sus requerimientos. O sea, se va a instalar, pero va a depender de cómo se sepultó el complejo de Edipo. Sí, en realidad en todas las instancias entra en juego la historia personal del sujeto, pues si no estaríamos todos bien. Estaríamos todos con nuestras estructuras bien acomodaditas y estaríamos todos divinos. El tema es que cada uno tiene una historia personal que lo estructura de manera diferente, ¿no? Entonces ese superyo no es el mismo en todos. Sí, la estructura, digamos, está dotada de los mismos elementos. Lo que compone al superyo tiene que ver con la advertencia, con la prohibición, con aquello que le pone límites a los deseos también del ello, configura al yo en un montón de respuestas que tiene que dar ante esos deseos. Desde lo que se puede y desde lo que no se puede, ¿no? Desde lo permitido y lo no permitido, y entran en juego un montón de factores. El superyo conservará el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el complejo de Edipo, y más rápido se produjo su represión, por influjo de la autoridad, y fíjense lo que dice, por influjo de la autoridad, de la doctrina religiosa, de la enseñanza y de la lectura, tanto más riguroso devendrá después el imperio del superyo como conciencia moral. Quizá también como sentimiento inconsciente de culpa sobre el yo. Entonces, nosotros nos damos cuenta también que cuando ocurre este complejo de Edipo, y cuando se resuelve o se sepulta, los niños entran en el periodo de latencia, que es el periodo que concuerda con la educación primaria, que es la educación, digamos, que se instala como de mayor productividad del niño, como lo que está prohibido, lo que está permitido,
La enseñanza es primordial, los maestros instituyen también lo que se puede y lo que no se puede. La lectura, fíjense, ¿no? Porque es el momento donde los niños se introducen a la lectoescritura. Y fíjense que un punto muy notable tiene que ver con la doctrina religiosa. Porque la doctrina religiosa es un gran componente superyoico. Entonces, cuanto más estuvimos en el ámbito religioso, en nuestra crianza, y nuestro superyo va a tener esos componentes. Y sobre todo el sentimiento inconsciente de culpa. Vieron que siempre se habla de la culpa judeo-cristiana, porque es un gran montaje de culpa. Pero porque nos hemos estructurado de esa manera. Quien se ha estructurado en la religión, bien lo sabe, ¿no? De cómo pesa el contenido en un montón de decisiones y en un montón de cuestiones vinculadas a lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Y fíjense que también hablamos del influjo de la autoridad. Cuanto más autoridad haya tenido esa figura que tiene que ver con esta instalación de esta instancia, con esta constitución, seguramente más rígido y más hostil va a ser ese superyo. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una pregunta respecto a la identificación primaria y secundaria. No sé si es como la entendí. En la primaria es cuando uno se identifica de forma directa con el padre, y en la secundaria es cuando se da este complejo de Edipo, ¿puede ser? Sí, la primaria va a tener que ver con la identificación directa, con ese objeto, y la secundaria, como vos decís, ya va a estar mediada en otra instancia, digamos. De todas formas, también vamos a ver mejor estos elementos de identificación, porque después vamos a empezar a ver otras cuestiones que tienen que ver con el narcisismo y la evolución del narcisismo, y un montón de elementos que vamos a trabajar con identificaciones primarias y secundarias. Así que tranqui, porque ya vamos a llegar ahí también. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, por ahí hay cuestiones que quedan un poquito así sin cerrar, y después las vamos cerrando cuando vamos avanzando, porque vamos viendo elementos que sí o sí trabajan con identificación primaria y secundaria. La génesis Profe, del superyo, ¿sí? le quería preguntar porque Freud también habla sobre una paradoja del superyo que dice que tiende a transgredir también esas normas, que por eso vive como sofocado por esas exigencias y por eso tiende a una destrucción. Claro. Sí, el superyo tiene, digamos, también como sus contradicciones, digamos, ¿no? En sí. Y como vos decís, muchas veces se sofoca ante las injerencias, digamos, que se establecen, y cuanto más hostiles, es peor, digamos, ¿no? Vos fíjate que en realidad entre estas tres instancias tienen que convivir, y tienen que retroalimentarse. Entonces no es que la instancia superyoica vive sola, ¿no? Y no tiene ni una injerencia del yo o del ello. La verdad que entre ellos tienen que convivir y tienen que arreglarse para que la estructura psíquica se mantenga estable y no se destruya. Por eso es que Ana Freud habla mucho de la adolescencia y de cómo en la adolescencia el yo quiere comerse el ello quiere comerse al yo, porque sube, digamos, la cuestión genital, el deseo sexual, y el ello se pone a flor de piel, y sube toda la potencia para derribar al yo, pero la instancia superyoica es la que va a detener ese influjo. Y justamente cuando aparece esta segunda oleada del complejo de Edipo en la adolescencia, es el superyo el que la detiene. Porque aparece el deseo sexual, aparece, ¿no?, esta cuestión como una especie de fantasía, como un retorno del complejo de Edipo, y la instancia superyoica es la que inmediatamente la corta, ¿no?
Claro, porque interpone serían las prohibiciones que ya interpone la las instaló prohibiciones. previamente. Exactamente, interpone las prohibiciones. Pero esa instancia, por eso digo, esa instancia se retroalimenta, ¿no? Esa instancia no está sola, sino que actúa en función de los requerimientos que surgen en el ello, de cómo el yo va a mediar también con esos requerimientos, y el super yo está ahí como una especie de vigilante, ¿no? De juez, de censor. Por eso les digo, por eso hablo de que el super yo es diferente en cada estructura psíquica. Y cuando uno hace evaluación psicológica, uno se da cuenta enseguida, digamos, de cuán rígida es la estructura superyoica, porque hay muy poca flexibilidad para algunas respuestas o para algún tipo de tolerancia hacia algunas cuestiones que no se adaptan a los mandatos, ¿no? Entonces, esa instancia se nota a legua, cuanto más rígida y más hostil es. Es como si fuese una especie de vocecita ahí que está, y que cuando uno se pone a pensar, digamos, pero ¿de dónde sale todas estas prohibiciones o todos estos peros que a mí me aparecen? Y salen de acá, estamos viendo de dónde salen, ¿no? O sea, tienen que ver con esas figuras que de alguna manera instalaron eso en nosotros, ¿no? Y de cómo se ejecutaron este complejo de Edipo y de cómo se resolvió, digamos, eso es lo que va a variar fundamentalmente en cada sujeto. Por eso es que vamos a ser tan diferentes entre nosotros. Y por eso también es que nos vamos a encontrar con cuadros patológicos que tienen que ver con las fallas en esta resolución. ¿Dónde estaba? La génesis del superyo, tal como hemos descrito, vemos que este último es el resultado de dos factores biológicos de suma importancia: el desvalimiento y la dependencia del ser humano en su prolongada infancia, que obviamente como estamos desvalidos y dependemos de las figuras parentales, y el hecho de su complejo de Edipo, que hemos reconducido a la interrupción del desarrollo libidinal por el periodo de latencia, y por tanto a la acometida en los dos tiempos de la vida sexual, que tienen que ver desde el nacimiento hasta el complejo de Edipo y después de la pubertad hasta la madurez sexual, que son los dos tiempos de la vida sexual. Aquellos que sacudidos en su conciencia ética, porque acá Freud como que contesta una crítica que se le hace, a aquellos que sacudidos en su conciencia ética clamaban que, a pesar de todo, es preciso que haya en el ser humano una esencia superior, podemos responderles: por cierto que la hay, y es la entidad más alta, el ideal del yo o el super yo, porque a Freud, claro, se le decía, ¿cómo puede ser que en el ser humano no haya ningún parámetro, digamos, de lo bueno y lo malo, ¿no? Como si fuésemos una especie de animales y no de seres superiores, como se entiende que los seres humanos somos. Entonces él responde a esa crítica y dice, por supuesto que hay una entidad y es el ideal del yo o el super yo, la agencia representante de nuestro vínculo parental. Cuando niños pequeños, esas entidades superiores nos eran notorias y familiares, las admirábamos y las temíamos, y más tarde las acogimos en el interior de nosotros mismos. O sea que lindo regalito nos llevamos de nuestras figuras parentales. Y todo lo que entre las figuras parentales confluye, ¿no? Como bien dijimos antes, la autoridad, la enseñanza religiosa, la incorporación a la educación formal, el acceso a la lectoescritura, un montón de elementos que acompañan, digamos, a la constitución del superyo. Y cuando ustedes ven psicología evolutiva, van viendo que esto justamente responde a los periodos de la vida en donde al niño se le requieren determinados logros.
Por eso vemos que en el periodo de latencia es donde el niño produce los mayores logros a nivel académico, o sea, la importancia del niño está en ser un buen alumno, responderle bien a los maestros, que le vaya bien, aprender, hacer deporte, todo ese contenido que antes era sexual y que ahora está completamente opacado, resguardado, en el periodo de latencia, se enfoca hacia esa nueva, esas nuevas actividades, sublimadas, claro, ¿no? Es decir, es como si no hubiese ni un dejo de sexualidad o de deseo vinculado a lo sexual en esa etapa. O sea, se entiende como que todas esas energías previas se traspasan a esas actividades que ahora sí, por ejemplo, son aceptadas, pero que se traspasan, por ejemplo, a actividades de deporte o del aula, cuestiones así. Sí, es como si se sepultaran, pero después en realidad Freud dice que en realidad eso no es que desaparece por completo, pero se le da otro enfoque al influjo, ¿no? Se lo deposita en otro lugar. Por eso es que el niño tiene tanta, y sobre todo está tan estructurado en función de lo que debe ser, según lo que la sociedad le impone, porque el niñito de 6, 7, 8 años, y después de 8, 9, 10, está como adaptándose, y siempre digo esto, a todas las formas de la sociedad. Y el niño tiene que rendir y producir en función de lo que en la escuela se le pide, ¿no? De los logros académicos que puede tener, de los logros deportivos, y por eso es que los niños sufren tanto cuando no se adaptan a esto, ¿no? Cuando no pueden acceder a este tipo de logros. Porque fíjense que para los niños, el que no copia la tarea, el que no hace, es el que queda afuera del grupo. El que no se adapta a los requerimientos que ellos tienen, digamos, en esta etapa escolar. Por eso siempre el que no copia la tarea del pizarrón, o el que no puede sacar buenas notas y demás, es el que queda por fuera, digamos, del grupo aceptado, ¿no? Y lo veo mucho porque tengo una hija que tiene 8 años, y ahí el sumum es la productividad, digamos, el que saca buenas notas, el que copia todo el pizarrón, el que es al que la maestra lo trata bien, y el que no puede adaptarse a ese tipo de injerencia o de pedidos, es el que queda por fuera, ¿no? Y generalmente es el compañerito con el que nadie se quiere sentar, porque no copia, porque no hace, porque... Ya es el niño etiquetado. El niño etiquetado, y sobre todo para las nenas, porque las nenas siempre somos las más malas, ¿no? Las más discriminadoras, porque los varones parecerían que por ahí ellos ni se enteran. Pero las nenas suelen ser las más hostiles, ¿no? Tienen una modalidad muy hostil, las nenas. Y bueno, ahí podríamos entrar a pensar cómo ese super yo de la niña también se configura en función de las exigencias que las niñas tienen. Pues las niñas siempre son mucho más rígidas y con prohibiciones mucho más asentadas que los varones. Y ojo que lo cultural no estuviera incidiendo ahí también, ¿no? En esa formación superyoica. Porque los padres así también lo imponen, ¿no? Porque viene dado, viene montado de esa manera. Bueno, el ideal del yo es, por lo tanto, la herencia del complejo de Edipo, y así expresión de las más potentes emociones y los más importantes destinos libidinales del ello. Mediante su institución, el yo se apodera del complejo de Edipo y simultáneamente se somete al mismo, al ello. Mientras que el yo es esencialmente representante del mundo exterior, de la realidad, el superyo se le enfrenta como abogado del mundo interior, del ello. Porque el superyo lo que hace es cortar lo que sale del interior, ¿no? Es decir, los deseos, todo lo que uno por ahí piensa,
que le gustaría hacer o que se le ocurre. Y de repente cuando estás recopado hay algo que te dice, no, eso no. O cuando vos decís, bueno, ya fue, ¿qué me importa? Vieron que uno dice, ya está, no me voy a levantar a estudiar, voy a dormir. Y ahí el tener super el ojo yo se así muere. abierto porque tu cabeza está pensando en eso. Y no tenés tranquilidad, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice, y sobre todo en la vida universitaria, a mí me gustó mucho mi vida universitaria, pero también la padecí mucho en ese sentido, porque es como que uno no duerme tranquilo. Es como, hay algo que a uno no le deja estar tranquilo. Por ahí puedes estar un rato que te olvidás, porque estás, pero en algún momento te va a venir la idea de por qué no estás estudiando, por qué no terminaste ese trabajo práctico, viste que al final no vas a poder, viste que... Y en algunos mucho más hostil que en otros, vean, porque siempre vamos a ver alguno que está más allá del bien y el mal, digamos. Ahora, lo que yo digo, y lo torturador del super yo, es esto de no dejarte tranquilo, ¿no? De estar todo el tiempo, de alguna manera, recordándote eso que vos podés o no podés, o las atribuciones que te puedes tomar o no, pero constantemente estar hincando, y cuanto más, más rígido, más hostil sea, peor. Peor, porque no vas a poder estar un segundo sin pecar. Hasta que capaz que incluso haces y todo lo que querés hacer, pero ese sentimiento de culpa... Pero después el cargo de conciencia es tremendo. no te lo sacás con nada. Entonces después sí, preferible que ni haga, porque después me voy a sentir peor por haber hecho y por no bancarme la culpa. Conflictos entre el yo y el ideal reflejarán, en último análisis, la oposición entre lo real y lo psíquico, entre el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? En el posterior circuito del desarrollo, esto también es interesante, maestros y autoridades fueron retomando el papel del padre. Pero fíjense que esto lo dice Freud allá en 1900, hoy hay que ver. Sus mandatos y prohibiciones han permanecido vigentes en el ideal del yo y ahora ejercen como conciencia moral, la censura moral. La tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo es sentida como el sentimiento de culpa. Anteriormente, digamos, eso que comenzaban los padres, lo continuaban los maestros y las autoridades. ¿Se acuerdan cuando el maestro te pegaba por la mano con la regla, o te hacía poner sobre maíz que te equivocaste? Eran, digamos, figuras bastante complicadas, pero que perpetuaban de alguna manera esa instalación de la autoridad. Hoy habría que ver, digamos, qué diría Freud hoy, ¿no? De cómo se instala esta instancia en función de las nuevas modalidades parentales. Porque los padres de 1900 no tenían los mismos métodos y estilos de crianza que tenemos hoy. Más allá de que esto tiene que ver con mucho más que la crianza, ¿no? Que tiene que ver con esa elección de objeto de amor, con cómo se ha atravesado ese complejo de Edipo, y demás, pero el tema de la autoridad paterna, y es un aspecto que quizá habría que repensar, ¿no? Es decir, y sobre todo la autoridad de los maestros en el sistema educativo, porque ahí encontramos como lugares que hacen vacío, y después encontramos autores como Beatriz Janín y demás, que nos plantean que los niños sobrepasan a los adultos, porque los adultos le tienen miedo a los niños, y no pueden instalar autoridad. Y cuando el adulto no puede instalar autoridad, provoca fallas en el niño, porque el niño necesita la instalación de la autoridad,
por supuesto, no una autoridad violenta, hostil ni agresiva, pero la autoridad del adulto como figura, digamos, ¿no? que demarca de alguna manera cuál es la forma en la que yo me voy a instalar socialmente hablando. Entonces, si yo no tengo una figura que me permita esta orientación, ¿cómo lo voy a lograr? Es decir, ¿cómo voy a estructurarme? Por eso es que yo siempre, cuando se generan estos debates, ¿no? de la baja de edad de imputabilidad y de los niños y adolescentes infractores a la ley penal, y muchas veces yo pienso, ¿y cómo será que está estructurado ese niño o ese adolescente? Porque carece de recursos para diferenciar lo correcto y lo incorrecto, lo lícito y lo ilícito. ¿Quién me detiene en hacer lo que yo quiero? ¿Mi conciencia moral? ¿Qué conciencia moral? Si no tuve quien me la instale, si no tuve figuras de autoridad, si no tuve figuras parentales que puedan establecer de alguna manera en mí lo que yo tendría que priorizar como correcto e incorrecto, o que me hayan podido instalar correctamente en las formas de la sociedad. Entonces soy víctima de alguna manera de esos primeros años de vida y de esa falta, digamos, de estructuración. Pero esto lo entendemos nosotros, que somos profesionales, que trabajamos en el área de la salud mental, ustedes también como psicopedagogos lo van a comprender, pero el común de la gente es muy violento, digamos, en la crítica hacia el niño, el adolescente que de alguna manera se corrompe o infringe la ley. Pero hay una cuestión troncal que tiene que ver con la estructuración psíquica de esos niños y de esos adolescentes. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de que en ese sentido tiene que haber un acompañamiento y tiene que haber una reorientación hacia lo que es lícito, ilícito, lo que socialmente es aceptado o no aceptado. Es un trabajo complicado, porque eso que tenía que estar, digamos, determinado de forma troncal y en los primeros años de vida, y tuvo fallas muy severas. Y esto además del abandono parental y de la falta de hospitalidad de la sociedad, que también es muy expulsora, ¿no? Expulsa todo lo que no le sirve y lo que no se adapta. Entonces hay un montón de elementos que tienen que ver con esta estructuración psíquica y con lo que los niños después ponen en ejecución o no. Así que no sé si me vienen siguiendo con todo lo que estoy hablando yo, que empiezo a hablar de una cosa, salgo con otra. Sí, profe, está bueno porque es como que lo vamos relacionando con nuestra realidad y con nuestro lugar desde nuestra futura profesión, digamos, y es muy importante. Sí, es que en realidad yo creo que el sentido, digamos, de la gracia de esta materia en la profesión de ustedes tiene que ver con esto, con salir de la superficie para poder dar explicaciones a la historia personal de cada niño, adolescente o adulto con el que se encuentre. Es decir, qué hay ligado, ¿no? en lo que uno observa como falla en el aprendizaje o como situación particular que se establece en un sujeto. No es todo tan lineal y no es todo tan superficial. Por eso es que por ahí los psicólogos y los psicopedagogos somos como grandes defensores de las causas perdidas, pero porque uno sabe que hay algo que es muy profundo, que tiene que ver con la estructuración psíquica de cada sujeto y que de alguna manera responde a lo que uno ve a simple vista. No es que el sujeto, porque quiere nomás, pone en juego muchas cosas. Y ahí está justamente este concepto del inconsciente freudiano, ¿no? Cómo ese inconsciente responde a un montón de eventos, de sintomatologías, de apariciones de situaciones que parecen carecer de explicación,
y que si uno se pone a indagar y a rebuscar, siempre va a encontrar alguna respuesta. Para eso que a simple vista, ¿no? Uno dice, bueno, está el niño rebelde, el niño que no se adapta, el niño que no responde a las consignas, y bueno, pero ¿qué hay atrás de ese niño? ¿Qué es lo que produce el conflicto? Pasa que la teoría... El niño ya cae etiquetado, y uno justamente, por ejemplo, con esta cátedra, uno lo que puede hacer es dar cuenta de esa historia previa para que llegue justamente con esa etiqueta. No es que solamente la etiqueta surgió ahí en el momento, sino que arrastra una historia previa. Sí, olvídate. Lo que uno ve ahí, a lo que cualquiera juzga o sentencia, digamos, de buenas a primeras y de manera muy superficial, tiene una respuesta profunda. Es, como yo siempre digo, hay algo que es estructural, por eso los psicólogos evaluamos la estructura psíquica, porque no es que la persona porque se le ocurre es así. O sea, responde a algo que estructura su vida, que estructura su psiqui, y que muchas veces no responde a una elección, digamos, personal. No es que yo quise nacer en la familia donde nací, o tener los padres que tuve, o las situaciones de vida que tuve. Por supuesto que eso no justifica, ¿no? Después lo que uno hace con ese contenido, pero ahí hay un gran porcentaje de situaciones que responden a esos primeros años de vida. No podemos negar. Ahora, justamente la herramienta del trabajo analítico, o como yo digo, de cualquier terapia psicológica que uno quiera hacer, es una herramienta comprobada para poder hacer algo con eso, y esto después también vamos a verlo, para no seguir repitiendo y poder reelaborar nuestra historia, ¿no? Y darle un enfoque diferente a esa repetición que venimos haciendo sin poder pensar, sin poder recordar el origen de esa repetición, y poder reelaborar situaciones que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra historia personal, con nuestras primeras figuras de apego, de amor, y un montón de cosas más que nos atraviesan y que desconocemos por completo. Entonces yo creo que la existencia del inconsciente freudiano es irrebatible, digamos. Te podrán decir, no tenés cómo comprobarlo, y todo, y sí, pero hay un montón de cosas que no tenemos cómo comprobar. ¿Y de dónde vienen esas cosas? De algún lado tienen que venir. Y yo siempre defiendo a rajatabla que los primeros años de vida son estructurantes, y por eso es tan importante el deseo de ser padre y de ser madre, ¿no? Porque los hijos no vienen al mundo a estructurarse psíquicamente solos. Hay un apoyo que tiene que ver con las figuras de amor, con las figuras de apego, con las posibilidades que me brindan esas figuras para que yo me estructure. Nosotros no somos animales. Y hasta incluso a veces vemos que los animales tienen más gestos de amor por sus crías que nosotros los seres humanos. Entonces, son suyas. hay alguien que está hablando, no sé si me está hablando a mí o está hablando. Profe. Sí. Que digo que, no sé si muchos vieron, pero yo, por ejemplo, vi un caso de una perra que ella había sido mamá, pero por X motivos no sé qué pasó con sus bebés, y ella adoptó a 2 tigres para amamantar. Mira. Fue increíble, nunca vi algo así, pero la verdad que me doy cuenta del amor incondicional que tienen los animales. Tal cual. Ahora, obviamente, y también esto lo recalco, nada está perdido, ¿no? Todos tuvimos una historia diferente, quizá una mejor o una peor infancia, hemos atravesado situaciones diferentes y demás, pero yo creo que nunca nada está perdido. El tema es encontrar, en el momento en que uno lo necesita, el apoyo suficiente para poder reelaborar las cuestiones que uno atravesó, ¿no? En esos primeros años de vida, y para poder reestructurar y de alguna manera elegir
con qué elementos quedarse y estructurarse y con qué elementos no. Por supuesto que hay cosas que exceden las posibilidades de manejo de uno, pero en la medida en que uno se descubre a sí mismo, como dice Freud, uno se vuelve más dueño de sus acciones y de sus decisiones. Por eso es que siempre decimos nosotros, es tan importante la terapia, ¿no? Porque la terapia es un espacio que le permite a uno descubrirse y descubrir muchas cuestiones que a veces parecen completamente indiferentes y que suceden porque sí, y en realidad no suceden porque sí. Suceden porque yo estoy predispuesto a que sucedan de esa manera y constantemente repito situaciones, porque no he podido dar con la raíz de eso y replantear qué voy a hacer con eso, ¿no? Es decir, yo no digo acá que una vez que uno pasó una situación de la infancia negativa, ya no tiene más nada que hacer. Que eso no es así, sería un determinismo, digamos, terrible, no tendríamos trabajo directamente nosotros. Yo creo que uno realmente tiene posibilidades de trabajar con eso, y por eso la terapia analítica se remonta a los años más antiguos de la vida y trabaja con esos elementos, incluso años, para poder hacer algo con eso, ¿no? Para poder trabajar sobre esos contenidos y ser más conscientes de qué es lo que nos moviliza a ser como somos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque yo siempre digo, y esto se lo digo a todo el mundo, nuestro papá y nuestra mamá, los que tenemos, no van a cambiar, van a seguir siendo como son, ¿no? Y la crianza que nosotros tuvimos, ya está, ya no podemos volver atrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Y qué clase de padres, de maestros o de acompañantes vamos a hacer con otros? Y eso depende de nosotros. No, esas elecciones son personales. Si voy a repetir, digamos, esos patrones o si voy a terminar con eso. Por eso también en algún momento Freud habla también de que el superyo tiene algunos contenidos que son hereditarios. Porque vienen dándose, y ahí entra toda la historia de lo que se viene dando de generación en generación, ¿no? Y que se constituye como algo que parece que viene, y en algún momento hay alguno que aparece y lo corta, ¿no? Porque de repente reestructura una modalidad diferente a la que venía establecida, ¿no? Entonces, ¿qué elementos superyoicos a veces incluso exceden al papá y la mamá que tuvimos, sino que vienen repitiéndose desde generación en generación? Y bueno, ahí tienen como para ser dulce. Uno quiere pensar en uno y en los mandatos de uno y en los sentimientos de culpa de uno, pero lo importante es poder pensar en estos contenidos en función de nuestro trabajo el día de mañana, ¿no? De qué manera voy a abordar a un niño, un adolescente, de qué manera voy a explorar estas instancias, ¿no? Psíquicas que lo componen y cómo se han estructurado, y por qué hay ciertas respuestas que parecen, digamos, carentes, digamos, de cordura y responden a algo. Siempre hay algo atrás que puede darnos una respuesta. Entonces, siempre les digo a mis estudiantes de psicología, nunca hay que quedarse en la superficie. Siempre hay que profundizar, hay que ir para abajo, aunque a uno no le guste, o sea, profundizar, ir a la raíz del problema, explorar lo que a veces uno no quiere recordar o no quiere retomar, pero que sigue estando ahí, ¿no? Es como cuando uno se pelea con alguien y no le habla más, y el problema sigue estando ahí, hasta que no lo hables y vayas y lo enfrentes, y va a seguir estando ahí. Mientras no se trate más latente, va a seguir. Sí, olvídate, y nuestro inconsciente es así, nuestro inconsciente está ahí, digamos, o sea, aunque no queramos, si no nos guste y demás, el contenido está ahí, y cuanto más irresuelto está el conflicto, más fuerte está latiendo, digamos, ¿no? Así que bueno, en esos casos hay
hay que hacer terapia, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, gente, hasta acá llegamos. Esto es un texto re cortito, y además que lo del super yo es como bastante amigable, porque no tiene mucha ciencia, sí, hay elementos que por supuesto que después se pueden diferenciar, como ideal del yo ideal, pero vamos a ir viendo en función de las necesidades. De todas formas, pueden ir buscando esos términos en el diccionario y teniéndolos en cuenta. Seguramente este sábado el profesor va a retomar este tema con ustedes y les va a decir con qué próxima lectura vamos a trabajar después de las mesas de examen, que creo que va a ser toda esta cuestión de las etapas psicosexuales, ¿no? Que eso también es algo importante que tenemos que revisar. Así que hasta acá llegamos hoy. Hoy estoy bien somera y bien rápida, avanzamos rápido. Y nos vemos la próxima clase. Y el sábado, por supuesto, hablen con el profesor y sáquense cualquier duda que tengan, consulten cómo seguimos, porque él es el que toma las decisiones y también después me va avisando a mí, así que yo respondo a las directivas, igual que ustedes. Así que cualquier cosa, nada, me escriben, me preguntan, vamos viendo si hay alguna duda o algo, y como siempre le digo a la comisión B, aprovechen los sábados con el profesor, conéctense, escuchen ahí, estén, porque sirve, ayuda, acompaña, y sobre todo para ir detectando un poco cuáles son las preferencias del profesor en las temáticas, en las respuestas y demás, porque él es titular y el que también los va a evaluar. Así que vayan amigándose con eso y conéctense a la clase y aprovechen, porque a veces son muy poquitos los que se conectan, y es una oportunidad, ¿no? de ver algunas cositas que quedan por fuera, y sobre todo de ir detectando cuáles son las preferencias ahí para después rendir el examen final. Yo les tiro nomás la idea, y ustedes fíjense. Qué miedo. Bueno, si no hay nada, si no hay oposición, terminamos. Profe, yo le quería consultar, usted había mencionado de recuperar la clase que no tuvimos ese día que no entramos todos por el aula, Sí, que era muy chiquita. pero al final ese ¿En tema algún- no lo perdieron, porque nosotros no avanzamos, digamos. Ese día que no tuvimos la clase, como que quedamos ahí, no hicimos avance. Incluso estamos como atrasados un tema a lo que solemos venir, porque el profesor se dio cuenta que veníamos como medio veníamos. Entonces como que frenó, y esa clase que ustedes perdieron en realidad no es que perdieron, porque se retomó el mismo tema que se dio, que el profesor dio ese día, lo volvió a retomar. Por ejemplo, este tema de ello y yo, y los mecanismos de defensa, el profesor lo volvió a retomar, porque justamente se dio cuenta de que estábamos avanzando, pero nosotros no más avanzábamos, usted no. Entonces dijo, bueno, no, vamos a esperar, aunque esperemos un poquito, y vamos a ir tranqui, a fortalecer algunos temas, y después vamos avanzando. Buenísimo, No sé si profe. Así que no se preocupen. De última, si en algún momento nos falta tiempo para terminar algún tema que sí esté pendiente, agregamos, digamos, alguna clase más, o vamos viendo cómo. Sí, porque ¿Cómo creo nos que en esa organizamos? clase se iba a dar pizarra mágica y el inconsciente, si no me equivoco, el texto del inconsciente. Y pizarra mágica sí se trabajó un sábado, pero el texto, por ejemplo, del inconsciente, ese no se llegó a trabajar, y el profesor dijo que ese ya tenía que correr ya por nuestra cuenta, de que nosotros teníamos que buscar la forma de solventar eso que no se dio, por ejemplo. El texto del inconsciente no se trabajó. Bueno, podemos llegar a acordar entonces en algún momento para ver ese texto. Si ustedes dicen que es el que quedó ahí colgado. Sí, hasta donde yo entiendo, creo que sí quedó colgado.
Puede ser, puede ser. Yo pensaba en realidad que el profe había retomado ese tema con ustedes, pero capaz que no. Así que nada, bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo entonces después y retomamos ese texto. Que de todas formas, sí, es medio larguito el texto ese, pero bueno, habla sobre las cualidades del inconsciente, sobre qué es lo que hay ahí, sentimiento inconsciente. Ahí se trabajan creo los componentes y los elementos, puede ser. Sí, qué es lo que habita ahí, cómo es el inconsciente. Después, en ese intervalo también aprovecho por ahí para hablar un poquito de proceso primario, proceso secundario, principio del placer, principio de la realidad, como que vamos adecuando eso en función de los contenidos del inconsciente, pero es eso, no hay mucho más que eso. Pero vamos a tratar de coordinar para ver ese texto que quedó, si ustedes dicen que quedó colgado, nos vamos a acomodar para verlo. ¿Algo más? No, profe. Bueno, si pueden este texto de última lo veo si lo refuerzan el sábado con el profe o demás, y si no, aprovechen también para consultar lo que más flojito está, ¿no? Porque por ahí hay algunas cosas que son un poco más llevaderas y hay otras que no tanto. Así que aprovechen esos espacios para sacarse esas dudas. Bueno, gente, estamos entonces. Gracias, profe, por la clase. Gracias, profesora. Dale, cualquier cosa nos hablamos. Bueno, profe. Chao, hasta luego.